¿Quieres saber qué misterios ocultan los obeliscos egipcios reubicados en las capitales del mundo? ¿O acerca del obelisco que exorcizó el mismísimo Papa? Estas y otras preguntas son sumamente curiosas. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los enigmas más fascinantes de la antigüedad, los obeliscos egipcios. Estas estructuras majestuosas, con su forma alargada y sus cimas puntiagudas, no solo dominaban el paisaje del antiguo Egipto, sino que también escondían secretos que han intrigado a generaciones de arqueólogos, historiadores y amantes de lo esotérico. Imagina caminar por las antiguas calles de Tebas o Karnak, donde obeliscos gigantescos se erguían como guardianes de secretos perdidos. Tallados en una sola pieza de granito, estas colosales estructuras eran no solo maravillas de la ingeniería antigua, sino también portadoras de un simbolismo profundo y espiritual. Los obeliscos eran tallados en granito rojo extraído de las canteras de Asuán. Este material no solo era extremadamente duradero, sino que también poseía un significado espiritual. Los antiguos egipcios creían que el granito rojo estaba impregnado de la esencia de los dioses, especialmente del dios solar Ra. Al erigir obeliscos de este material, buscaban conectar lo terrenal con lo divino, canalizando la energía del sol hacia la tierra. Algunos obeliscos egipcios tenían puntas recubiertas de un metal precioso, generalmente electrum, que es una aleación de oro y plata. Una elección curiosa, siendo que la plata es el mejor conductor eléctrico del mundo, seguido por el cobre y el oro. El proceso de construcción de un obelisco era una hazaña. Primero, los artesanos tallaban el obelisco en la cantera, utilizando herramientas de piedra dura y cobre. Este proceso podía llevar años, dado que algunos obeliscos medían más de 30 metros de altura y pesaban cientos de toneladas. Luego el obelisco era transportado al lugar de su erigimiento, una tarea que requería una logística impresionante y la coordinación de miles de trabajadores. Finalmente se levantaba el obelisco, utilizando rampas y contrapesos en un espectáculo de ingeniería que desafiaba la gravedad. Para los antiguos egipcios, los obeliscos eran mucho más que monumentos decorativos. Se creía que estos pilares gigantescos servían como una conexión entre el cielo y la tierra, canales de energía que atraían y dispersaban el poder divino. Los textos antiguos sugieren que los obeliscos eran erigidos en lugares sagrados para amplificar la energía espiritual, convirtiéndolos en focos de rituales y ceremonias religiosas. Pero los egipcios no serían los únicos en pensar que grandes torres con puntas metálicas podían ser portadoras de energía. Tesla creía que la Tierra podía ser utilizada como un conductor de energía, aprovechando las ondas estacionarias que se generan en la ionosfera, una capa de la atmósfera que contiene partículas cargadas eléctricamente. La idea era que la electricidad podría ser transmitida a través del suelo y la atmósfera y ser recibida por dispositivos especialmente diseñados. El proyecto fue conocido como la Torre Tesla. La torre tenía una altura de aproximadamente 57 metros, con una cúpula metálica de 21 metros de diámetro en la parte superior. ¿Alguna relación con las puntas de oro y plata de los obeliscos egipcios? Tesla exploró la idea de utilizar la ionosfera, una capa ubicada de 60 hasta 1000 kilómetros de altura sobre la superficie de la Tierra, para transmitir señales y energía. Hoy en día, la ionosfera es utilizada para la transmisión de ondas de radio de baja frecuencia, que pueden reflejarse en la ionosfera y viajar grandes distancias alrededor del mundo. Este principio es fundamental en las comunicaciones globales. En la ionosfera se pueden transmitir ondas de radio y, según pensaba Tesla, electricidad. ¿Sería posible transmitir otra clase de energía aprovechando las propiedades electromagnéticas de esta capa? ¿Podrían ser los obeliscos antenas energéticas? ¿Serían ellos receptores de energía del dios del sol, Ra? Esa es una pregunta que acompaña a las teorías acerca de la energía a la que los obeliscos podrían acceder, como lo aseguran algunos. Lo cierto es que muchos de estos obeliscos han viajado lejos de su hogar original. En la actualidad, puedes encontrar obeliscos egipcios en lugares tan variados como Roma, París, Londres y Nueva York. Pero ¿cómo y por qué llegaron hasta allí? La respuesta está envuelta en una combinación de conquista, diplomacia y una pizca de misterio. Roma, la ciudad eterna, es el hogar de 13 obeliscos egipcios, más que cualquier otra ciudad en el mundo.
Estos imponentes monumentos fueron llevados a la capital del Imperio Romano como trofeos de conquista y poder. El obelisco de la Plaza de San Pedro, erigido en el centro de la cristiandad, no solo es un testimonio de la ingeniería romana, sino también un enigma espiritual. El obelisco flaminio en la Plaza del Popolo y el obelisco lateranense en la Plaza de San Juan de Letrán son otros ejemplos que continúan despertando el asombro y la curiosidad de los turistas. En Roma cada obelisco tiene su propia historia única. El obelisco de San Juan de Letrán, por ejemplo, es el obelisco egipcio más antiguo y más alto en Roma. Fue llevado a Roma por el emperador Constancio II desde el templo de Amón en Karnak. Durante su traslado, el obelisco cayó al mar y tuvo que ser rescatado, lo que añade un toque dramático a su historia. El obelisco lateranense es conocido por su impresionante altura de 32 metros, y su viaje desde Egipto hasta Roma está lleno de obstáculos, incluyendo tormentas y ataques piratas. Por otro lado, el obelisco en la Piazza del Popolo fue erigido por Ramsés II y originalmente decoraba el Templo del Sol en Heliópolis, antes de ser transportado a Roma por el emperador Augusto. Este obelisco, conocido como el obelisco flaminio, se levantó en la Piazza del Popolo en el año 10 a.C. y se erige como un símbolo de la victoria de Augusto sobre Egipto. Estas historias no solo reflejan el poder y la ambición de los emperadores romanos, sino también la destreza técnica necesaria para mover estas enormes estructuras a través de continentes. Uno de los episodios más enigmáticos y oscuros de la historia de los obeliscos tiene lugar en el Vaticano. El obelisco que ahora se encuentra en la Plaza de San Pedro fue trasladado desde Egipto a Roma por el emperador Calígula. Sin embargo, su historia tomó un giro siniestro cuando, en 1586, el Papa Sixto V ordenó su reubicación. Durante esta operación, se llevó a cabo un ritual de exorcismo para liberar al obelisco de cualquier influencia pagana. ¿Qué temían los religiosos de la época? ¿Era simplemente una superstición o había algo más? ¿Algo que percibían en el aire alrededor de esa estructura antigua y mística? El obelisco de la Plaza de San Pedro en el Vaticano tiene una historia particularmente fascinante. Originalmente erigido en Heliópolis, Egipto, por orden del faraón Meremptah, este obelisco fue testigo de miles de años de historia antes de ser trasladado a Roma. Heliópolis, la ciudad del sol, era uno de los centros religiosos más importantes del antiguo Egipto, y el obelisco estaba dedicado al dios solar Ra. El obelisco fue colocado inicialmente en el Circo de Nerón, el sitio del martirio de San Pedro, para después ser reubicado frente a la gran Basílica de San Pedro como pieza central, rodeado de las inmensas columnas de la Plaza de San Pedro. Este acto planteó preguntas sobre la verdadera naturaleza del poder espiritual del obelisco. ¿Por qué colocar en un lugar tan protagónico una pieza que no solo no es cristiana, sino que incluso podría considerarse pagana? En el corazón de París, en la famosa Plaza de la Concordia, se encuentra el obelisco de Luxor, un regalo de Egipto a Francia en el siglo XIX. Este obelisco de granito rojo, que una vez adornó el templo de Luxor, fue transportado con gran dificultad y erigido en su ubicación actual en 1836. Su superficie está cubierta de jeroglíficos que narran los logros del faraón Ramsés II. Pero, ¿por qué fue elegido este obelisco en particular? ¿Qué secretos oculta su transporte y qué simbolismo se esconde detrás de su imponente presencia en la capital francesa? La llegada del obelisco de Luxor a Francia también está llena de curiosidades. Cuando el obelisco fue ofrecido como regalo, en realidad se trataba de un par de obeliscos gemelos. Solo uno fue transportado debido a las enormes dificultades técnicas y logísticas, dejando el segundo obelisco en Luxor. En 1833, el rey Luis Felipe organizó una gran ceremonia para recibir el obelisco en París. La operación de traslado y erección del obelisco fue tan impresionante que incluso se erigió un monumento conmemorativo en la Plaza de la Concordia para celebrar el evento. El pedestal del obelisco en París tiene diagramas que muestran el difícil proceso de transporte y erección. Además, durante su traslado, el barco que transportaba el obelisco casi se hunde, pero afortunadamente fue rescatado. El transporte del obelisco de Luxor a París fue una odisea monumental. El obelisco fue desmontado y transportado a lo largo del Nilo hasta Alejandría, donde fue cargado en un barco especialmente diseñado para su traslado. El viaje a través del Mediterráneo y luego por el Sena hasta París estuvo lleno de desafíos y dificultades. Al llegar a París, su erección se realizó en la Plaza de la Concordia, lugar donde, en algún momento, se ubicó la famosa guillotina.
A orillas del Támesis, en el vibrante Londres, se alza el obelisco de Cleopatra. Este obelisco, que en realidad no tiene conexión directa con la famosa reina egipcia, fue erigido en Heliópolis y trasladado a Londres en el siglo XIX. Su viaje no fue sencillo. El obelisco se hundió en una tormenta y fue rescatado por un barco británico. Ahora, flanqueado por esfinges de bronce, sigue siendo un enigma para los londinenses y turistas por igual. La historia del obelisco de Cleopatra en Londres está marcada por desastres. Durante su transporte, este casi se pierde cuando su barco, llamado Cleopatra, se vio atrapado en una tormenta. La nave fue abandonada, pero afortunadamente el obelisco fue rescatado más tarde y llevado a su destino final en Londres. La historia del rescate del obelisco es casi tan fascinante como su propia existencia. Se construyó una cápsula del tiempo y se colocó bajo el obelisco, conteniendo una serie de artículos, incluyendo una lista de 12 mujeres británicas famosas, una serie de moneda británica y varios periódicos de la época. Desde su erección en el Victoria Embankment en 1878, el obelisco ha sido objeto de muchas leyendas urbanas y relatos de actividad paranormal, atrayendo tanto a historiadores como a cazadores de fantasmas. Entre los fenómenos más extraños reportados se incluyen luces inexplicables y avistamientos de figuras espectrales alrededor del monumento. Algunos dicen que el obelisco está maldito y que aquellos que se atreven a perturbarlo sufren una mala suerte inexplicable. Sea cual sea la verdad, el obelisco sigue siendo un punto focal de misterio y fascinación en la capital británica. En el corazón de Nueva York, en Central Park, se encuentra otro obelisco egipcio, conocido como el Obelisco de Cleopatra. Este monumento, gemelo del Obelisco de Londres, fue un regalo de Egipto a los Estados Unidos en el siglo XIX. El Obelisco de Central Park tiene su propia historia intrigante. Fue regalado a los Estados Unidos por el jedive de Egipto, Ismail Pasha, como símbolo de amistad y cooperación. La hazaña de transportar este monumento a través del Atlántico no estuvo exenta de desafíos. El viaje comenzó en 1879 y duró más de un año debido a las dificultades técnicas. Durante su erección en Nueva York, se cuenta que hubo una serie de accidentes inexplicables que algunos atribuyeron a una maldición del obelisco. Desde su instalación ha habido numerosos informes de fenómenos extraños, incluyendo cambios en el clima alrededor del obelisco y avistamientos de luces inexplicables en su proximidad. Una leyenda urbana popular cuenta que el obelisco fue testigo de varios duelos en el siglo XIX y que los espíritus de los duelistas todavía rondan el área. Además, se dice que tocar el obelisco durante la noche trae mala suerte. Una creencia transmitida de generación en generación entre los neoyorquinos. El monumento a Washington, en la capital de Estados Unidos, no es un obelisco egipcio auténtico, pero su diseño se inspira en los antiguos obeliscos egipcios. Este monumento fue construido para honrar a George Washington, o al menos eso se dice. Se completó en el año 1884. Con una altura de 169 metros, es el obelisco más alto del mundo. La obra comenzó en 1848, pero no se completó hasta 1884, casi 40 años después. Además, durante su construcción, se descubrieron grietas en la estructura, lo que obligó a los ingenieros a reforzar la base y a realizar ajustes para asegurar su estabilidad. El diseño del monumento refleja la influencia de la antigua arquitectura egipcia, con una estructura de mármol, granito y piedra arenisca. Aunque no tiene jeroglíficos ni historia egipcia auténtica, su presencia majestuosa en el National Mall lo convierte en un símbolo de poder y reverencia, similar a los antiguos obeliscos que inspiraron su construcción. Además, durante su construcción hubo numerosos retrasos y desafíos, incluyendo la Guerra Civil Americana. Las teorías conspirativas sobre los obeliscos no se han hecho esperar. Algunos creen que estos monolitos contienen códigos secretos de antiguas civilizaciones avanzadas, esperando ser descifrados. Otros sugieren que los obeliscos emiten una forma de energía que puede influir en el plano físico y que existe un orden mayor tratando de mantener este conocimiento oculto para su propio beneficio. ¿Podrían ser los obeliscos antenas de una tecnología olvidada? ¿Por qué colocarlos en puntos tan centrales de las ciudades más importantes del mundo, al aire libre y no en museos como otras reliquias? ¿Y por qué el obelisco más grande del mundo se construyó en Washington en siglos más recientes? Por favor, déjalo en los comentarios. Los obeliscos egipcios siguen siendo un enigma, su presencia en nuestras ciudades modernas un recordatorio constante de un pasado lleno de misterio. Al contemplar estos gigantes de piedra, podemos vislumbrar no solo la grandeza de la civilización que los creó,
sino también los secretos que están por descubrirse. Si te ha gustado este contenido, me ayudaría muchísimo que te suscribieras para continuar con este trabajo. Hasta la próxima.